Bueno, vamos a cambiar de tema y es un tema que ya queríamos hablar hace mucho tiempo, por eso hoy agradecemos la gentileza de que esté con nosotros Luis Esquivel, quien es el director del CUCAI-MIS, del Centro de Ablación Único en Trasplante de Órganos de aquí, de la provincia de Misiones, que viene a ser como la filial del INCUCAI, ¿verdad? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes porque, como lo sabemos, los medios son parte importante de todo ese proceso que lleva vida de donantes a trasplantados. ¿Cuál es la ley que habla de que todos somos donantes? ¿La ley Micaela es? Sí, es una ley reciente, tiene poquitos años, mejoró a través de los procesos la cantidad de órganos disponibles en el país, y es importante saberlo porque nuestra cultura, digamos, popular toma la donación como un simple acto de generosidad, pero es mucho más que eso, porque ser donante significa saber que algún día te puede tocar a vos o a tus hijos, y por lo tanto es una actitud, digamos, también inteligente, porque si a mi hijo le falta un órgano, por supuesto que me gustaría que todos los argentinos seamos donantes y que en breve él tenga el órgano que necesita para vivir. Se chocan un montón de emociones a la hora de la donación de órganos, y quiero empezar a desmitificar los mitos que hay dentro de la cultura popular. Quiero saber, usted que es médico, usted es médico pediatra, ¿cuándo una persona está apta para ser donante? Antes, cuando éramos chicos, yo me acuerdo, nos decían, no hay que donar órganos porque le matan a la gente para sacarle los órganos, o todavía no murió y por ahí puedes tener esperanza de vida. Quiero desmitificar esas cosas. Yo de grande aprendí, concienticé y deconstruí respecto a la donación de órganos que le puede servir a otra persona. Bueno, ese mito, el de no seas donante explícito en tu documento, por ejemplo, porque te van a dejar morir para sacarte los órganos, exacto, es una contradicción, porque si te descuidan para dejarte morir, tus órganos ya no sirven. Ah, bien. O sea, un órgano tiene que estar lo más intacto posible, muy bien cuidado. Un donante en terapia intensiva, que son los únicos que pueden donar órganos, o sea, un fallecido en parada cardíaca en la calle o en una ambulancia o donde sea, no es donante. Ah, ¿no? De órganos no. Ah. Puede donar córneas, algunos tejidos, pero no órganos. Porque el órgano tiene que llegar a otro cuerpo y salvar la vida de ese cuerpo. O sea, tiene que estar muy bien. Si se saca un órgano deteriorado porque uno deja abandonado o le quita tratamientos o le deja morir a una persona, sus órganos mueren y por lo tanto no pueden ir a otra persona. Los órganos tienen que ser tomados de un cuerpo que está muy bien cuidado y cuyo cerebro, su encéfalo, digamos, todo lo que tenemos dentro de la cabeza, ya falleció. Eso se llama cuadro clínico irreversible o muerte clínica. Muerte encefálica. Muerte encefálica. Un cuadro puede ser irreversible, pero la persona puede estar viva si su cerebro tiene vitalidad. Pero cuando el cerebro ya no tiene ninguna señal de vida... ¿Es ahí donde se es apto para...? Solamente en esos casos, que son muy pocos. Por cada 1.000.000 de habitantes, cada año hay unos 40 posibles donantes. En realidad hay un poco más, pero se detectan unos 40 por cada 1.000.000 de habitantes. O sea, son muy poquitos, y eso hace que, si uno lo piensa, uno tiene pocas probabilidades de ser donante de órganos. Porque es raro ser donante de órganos en una terapia intensiva donde uno está bien cuidado para que tus órganos sirvan. En cambio, todos tenemos más posibilidades de ser receptores. En la Argentina hay más de... ¿Hay más receptores que donantes? Muchísimos más. Ajá. Pero eso es porque esos pocos donantes que fallecen en una terapia intensiva con sus órganos bien cuidados son raros, digamos,
y porque mucha gente no entendió todavía que su organismo ya fallecido puede salvar vidas. Qué tan importante esa frase, qué tan profunda, qué tan poderosa, salvar vidas. Y ahí tenés que ser muy consciente y muy pensante. A mí me ha pasado tocar casos con gente que ha donado órganos a su familiar y muchos ya en vida dicen, yo quiero que donen mis órganos, quiero que se cumpla esa voluntad de donar órganos, y el trámite es rápido, pero después el trámite por ahí se vuelve un poco más doloroso cuando la familia en pleno proceso, que los médicos le dicen ya no va más, científicamente hicimos todo lo que pudimos hacer, donar los órganos es un acto de valentía, pero es un acto doloroso también, ¿no? Por eso la ley Justina, la 27447 es el número de esa ley, ya estableció que la carga tan dolorosa de tomar decisiones en ese momento en que se le informa a la familia que su familiar falleció, pero que su cuerpo está sostenido en terapia intensiva esperando ese proceso que puede salvar otras vidas, ya se le quita a la familia esa obligación de tomar decisiones. La ley dice que si el documento de la persona que falleció o su expresión en el sistema de Incucay dice que no, se respeta esa decisión del propio paciente que falleció. Y si dice que sí o no dice nada, es decir, si no hay registro de voluntad, el paciente ya fallecido es donante para la ley. Aunque no diga nada y aunque no se conozca esa voluntad. Bien, yo me estaba fijando en mi documento de identidad si me aparece, pero no, me lo habré hecho hace 5 años atrás el nuevo, pero no me aparece, pero yo ya soy donante. Sí, actualmente uno puede llevar el documento desde hace pocos años o registrarse en la página Mi Argentina o la de Incucay. Y puede pasar que no quiera ser donante y eso tiene que ir al... Es lo mismo, tiene que decir no en el documento o no en la negativa en el sistema informático que es nacional. ¿Conoce gente que ha cambiado de opinión? Sí, muchas veces. Digamos, es común ver cambios de opinión y antes de esta ley, cuando se le preguntaba a la familia, veíamos cómo a veces dentro de la misma familia debatían el tema y cambiaban, a veces para bien o para mal, pero cambiaban la posición inicial, incluso en las mismas familias. Hay quienes opinan que no y hay quienes opinan que sí. Y nos ha ocurrido un hecho que para nosotros es increíble, que en familias donde hay un receptor, o sea, alguien que está vivo porque recibió un riñón, la familia es negativa, o sea, están dispuestos a recibir un órgano para que alguien en la familia se salve, pero no están dispuestos a ser donantes. De todas maneras, eso es rarísimo. La mayoría de las personas... Eso es una decisión egoísta también un poco, ¿no? Sí, pero nosotros no juzgamos a las personas, porque en realidad actualmente las campañas se vio que no tienen mucho impacto en la conciencia de las personas. Sino que esa conciencia se... Hasta que nos toca. Hasta que a uno le toca. Recién cuando a uno le toca, como receptor, o sea, que uno necesita un órgano para vivir o alguien de la propia familia, allí uno se da cuenta de lo importante que es. Pasa lo mismo con la donación de sangre. Nadie se dispone a ir a donar, mejor dicho, poca gente se dispone a ir a donar sangre estando bien, porque uno se da cuenta de que hay gente que la necesita. Y cuando a un familiar en un sanatorio o en el hospital se les pide donantes, entonces se desesperan. O sea, las personas no miramos mucho más allá de nuestras propias necesidades, pero los países donde la donación es muy habitual, se vio que lo que funciona bien son los sistemas de salud. Por eso Argentina está empeñada
a que esa mejora en los sistemas de salud produzca cambios en la actitud de las personas para convertirse en donantes o que alguien de su familia se convierta en donante. O sea que la responsabilidad actual está en los sistemas de salud más que en la opinión de la gente. A lo largo del tiempo, la ciencia ha avanzado respecto a la donación de órganos, porque yo no recuerdo cuando era chico, disculpen que sea autorreferencial, que se donen tejidos. Bueno, la córnea es el principal tejido. Ajá. Y en ese sentido Misiones debería estar orgullosa porque no tenemos prácticamente listas de espera, es decir, todo paciente que necesita una córnea en Misiones va a su oftalmólogo, que puede ser público o privado, y en plazos muy breves comparados con el resto del país, obtienen su córnea. Tuvimos casos de personas que entraron a lista de espera a la mañana y a la tarde ya tenían su córnea. Ajá. De un donante fallecido. Y esa es la diferencia, porque hay abundancia de córneas en Misiones, ¿no? En otras provincias no hay abundancia de córneas, pero en Misiones hay abundancia de córneas. ¿Y por qué no de órganos? Porque los órganos solo pueden ser ofrecidos a partir de un cuerpo mantenido en una terapia intensiva, que dijimos no son más de 40 por millón de habitantes. ¡Qué poco! Muy pocos. En cambio, las córneas todos podemos ser donantes de córneas, incluso en personas añosas, o sea, cuando se supone que los tejidos no tienen tanta vitalidad. Una persona de 70 años, tuvimos donantes de 80 años y sus córneas estaban impecables y le salvaron la vista a otras personas. Y la ventaja con córneas es que puede ser donante alguien que murió en parada cardíaca. Wow. Incluso alguien que ya está en la morgue, por ejemplo, de un hospital. Ah, sí. Porque tienen 6 horas a temperatura ambiente. Hay 6 horas de plazo después del fallecimiento a temperatura ambiente y 12 horas en cámara refrigerada de una morgue, por ejemplo. ¡Qué locura! O sea que la córnea se mantiene aún después de muerto. Exacto, pero no por tanto tiempo. No, pero se mantiene. Se mantiene, va perdiendo células porque las córneas son tejidos que no tienen vasos sanguíneos porque tienen que ser bien transparentes, pero tienen células. ¿Y qué otras cosas son tejidos? ¿Qué otros órganos son tejidos? Aparte de la córnea. Bueno, médula ósea es un tejido. Sí. Cuando se habla de médula ósea se habla de células más que de tejido, porque se toman células, pero es un tejido. Huesos, que son de uso muy común. ¿Ah, sí? En odontología son muy comunes, en traumatología, en ortopedia. Se usan. ¿Y también se donan? Se usan procesados de huesos. Ah. Sí, se donan fragmentos de huesos, tendones, cordón umbilical, puede ser donado por las mamás de bebés recién nacidos. ¿Y eso para qué sirve? Para tomar células, precisamente. Se ríe porque yo soy ignorante en eso. No. Pero está bueno explicarlo. No, me río del modo en que está hecho la pregunta, porque hay gente que guarda el cordón umbilical. Viste, guarda de recuerdo. ¡Doná, amiga! ¿Qué te viste? La mamá, sí, todos guardan en un papel. Para eso sirve, y esas células se regeneran para. Se cultivan, se regeneran, se reproducen para otros bebés, para otras personas que necesitan células de. Se llaman hematopoyéticas, generadoras de sangre. ¿La placenta? No, o mejor dicho, sí. La placenta. Porque vieron que hay unos tarados y taradas en videos que comen la placenta del hijo como un acto de naturaleza, no sé. Hay un placenta, actor famoso, genial, es un actorazo que come placenta. ¿Quién es? Reeve. ¿Quién? ¿Christopher Reeve? No me estoy de acuerdo. ¿Tom Cruise? No, Reeve. Bueno, no importa, después vamos a ver quién es. Ah, Tom Cruise sí, también. ¿Sí? También. Pero es para rejuvenecerse y todo eso. Sí. Sí, es toda una filosofía de vida, no es solo que comen placenta. Traten de donar eso. ¿Eso se dona y es rico en células?
Sirve para proteger la córnea, por ejemplo, en caso de accidentes, Wow, quemaduras, qué loco. no dura mucho, la protege simplemente hasta que se consigue una córnea donada. Misiones, ¿cómo está respecto a otras provincias en donación de órganos? En órganos estamos en el promedio, o sea, no somos ni una provincia pobre en donaciones, pero tampoco la más exitosa en este momento. En algún momento sí fuimos líderes en órganos. Y en córnea sí, desde hace muchos años, Misiones lidera el ranking nacional de donantes de córnea, y esa es la razón por la que no tenemos listas de esperas prolongadas. Y Qué bueno eso. Sí, aparte en Misiones nadie tiene necesidad de comprar una córnea en el exterior. La compra y venta de órganos y tejidos en la Argentina está prohibida Sí, por ley, tal cual. pero se autoriza, está autorizado todavía, y hay una lucha, una disposición de Incucay para que no hagan más falta córneas extranjeras, porque en Estados Unidos las córneas sí se comercializan, y en Misiones no hacen falta porque hay córneas de misioneros disponibles. Y son caras, o sea que es una cuestión también de accesibilidad al trasplante y de justicia. Claro. Porque de lo contrario sería beneficio solo para gente rica que puede comprar córneas. Dos últimas preguntas porque no tengo más tiempo. Una, ¿qué diferencia hay entre ablación y donación? Bueno, la donación es la actitud de disponerse en vida a ser donante luego de que uno fallece, ¿no? La ablación es un simple, digo simple, pero en realidad es un muy complejo proceso quirúrgico por el cual en el donante se toman órganos para salvar vidas. Y a esta cámara, la 3, la que es de usted, ¿por qué la gente tiene que donar órganos? Miren, la principal consigna para donar órganos es porque uno salva vidas. Pero si a uno no le interesa salvar vidas de otras personas a nivel nacional, por ejemplo, por lo menos hay que disponerse a salvar las vidas de la propia familia o de uno mismo, en el sentido de que si todos fuéramos donantes, todos tendríamos órganos cuando los necesitemos. Luis Esquivel, así de simple. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Una linda charla, más allá de la entrevista de siempre, la básica y todo eso. Fuimos para otro lado, me encantó tenerlo. Gracias por compartir con nosotros esta mañana. Lo vamos a volver a invitar. Busquen en las redes sociales Cucay Miss. ¿O dónde están ustedes acá en el hospital? Estamos en el hospital, en las redes también. Nuestro Instagram está a full. Sí, ¿cuál es? Así, Cucay Miss. Sí. Solamente con Cucay Miss encuentran. Genial. Gracias, Luis. Muy amable por haber estado con nosotros. Gracias a usted.